Muchos de ustedes están en esta época y das la contra todo, das la contra todo. Tu mamá te dice, oye, haz esto y tú haces lo otro, ¿no? Te acostumbras a dar la contra a todo. Por eso yo le llamo movimiento literario adolescente, porque te acostumbras a dar la contra a todo. Y el romanticismo va a dar la contra a todo lo que estaba establecido en ese momento, pero especialmente a un movimiento literario, ¿ok? A un movimiento literario. ¿Alguien sabe a qué movimiento literario el romanticismo da la contra? Oh, estamos muy comunicativos el día de hoy. ¿Alguien sabe? A ver, perdón, no me di cuenta que estaban escribiendo por el chat. Amor a la patria me mencionaste. Sí, ya va Jordan. Va a dar la contra a un movimiento literario llamado el neoclasicismo. ¿Por qué? Porque antiguamente se planteaba que los neoclásicos planteaban que la literatura era para poder enseñar. Si tú escribías un libro, mi libro tenía que tener un fin didáctico, un fin educativo. En cambio, si tú escribías un libro, por ejemplo, no sé, pues un libro de desamor, un libro donde yo estoy sufriendo de amor y como estoy sufriendo de amor, me suicido. Mi protagonista se suicida. ¿Tú crees que esa obra tenga un fin didáctico, sea educativo? Pues no, ¿no? Entonces los románticos hicieron eso, dar la contra a los neoclásicos. Y los neoclásicos decían algo muy interesante. Los neoclásicos decían que el ser humano es un cerebro andante. Por ahí un tal pienso, luego existo, no sé si vas a haber escuchado de este sujeto que mencionó pienso, luego existo, un gran filósofo francés, dijo que el ser humano era un cerebro con patas, ¿no? Planteando que el ser humano no es más que pensar, y creo que somos más que ellos, ¿no? Los románticos sobresalieron más plantearon que el ser humano tiene alma, ¿no? El ser humano tiene alma, el ser humano es un ser perceptible, no solamente es un cerebro con patas, ¿no? Lo cual hizo que para los románticos lo más importante no sea la razón. Para los románticos lo más importante, ¿qué va a ser, muchachos? Sí, Álvaro. ¿Qué va a ser, muchachos? El sentimiento. El sentimiento, ¿no? Es lo más importante, el sentimiento. ¿Por qué es importante el sentimiento? Porque el ser humano que se deja llevar por sus pasiones, que se deja llevar por lo sentimental, es aquel ser humano pleno, ¿no? Es el verdadero ser humano, ¿ok? El verdadero ser humano. Y va a utilizar algo muy importante para poder expresar estos sentimientos. ¿Qué va a utilizar? Va a utilizar la naturaleza, muchachos. Va a utilizar la naturaleza. Te voy a compartir una imagen. Dame un segundo. Porque el romanticismo no solamente se ve en la literatura, ¿eh? El romanticismo también se ve en el arte, se ve en la pintura. Por ejemplo, aquí te voy a mostrar esta imagen de una pintura de Friedrich, es un alemán. Mira, tú observas esta pintura. ¿Cómo son los colores? Son colores sobrios. ¿Qué te expresa a ti esta pintura? ¿Qué te hace sentir? ¿Alegría? ¿Te hace sentir una energía ingastable? ¿O te hace sentir quizás pensativo, reflexivo, hasta quizás un poco deprimente? ¿Qué te hace sentir a ti?
soledad. Tiene colores sobrios. Mira, y esta es una pintura, como te vuelvo a explicar, la pintura romántica para relacionarlo con la literatura y para que veas que ellos buscan relacionar la naturaleza con el estado de ánimo del ser humano. El ser humano puede estar en algún momento alegre, ¿no? Porque va a haber algunas pinturas románticas donde todo es verde, donde las flores se va a resaltar bastante, pero no todo es así. Hay algún momento en el cual el ser humano también se siente triste, melancólico, pensativo. ¿Todo está bien? ¿Lo que estoy haciendo está bien? Y esta representación se ve delante una de las características principales del romanticismo, que es amor a la naturaleza. Amor a la naturaleza. ¿Ok? Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en cada obra romántica que vamos a ver que el poeta, el protagonista, menciona la naturaleza. Hay un escritor que se llama Johann Wolfgang Goethe, ¿ok? Que es líder de un movimiento llamado Tempestad e Ímpetu, que tempestad es tormenta, ¿no? Donde habla, ¿no? El ser humano es una tormenta, ¿no? Es una tempestad, ¿no? Los sentimientos humanos son una tempestad, es una tormenta. Y muchas de sus obras mencionan la tormenta, ¿no? Como analógicamente relacionándolo con sus sentimientos, con los sentimientos de las personas. Por eso, ¿por qué te digo todo esto? Porque cuando escuchamos la palabra romántico, normalmente, ¿qué lo relaciona a las personas con la palabra romántico? ¿La relaciona con el qué? Con el amor, ¿no? Ah, el amor. Ah, hay que ser, hay que romántico que eres, ¿no? Eres bien lindo, ¿no? Le has traído rosas, flores. No, el romanticismo no solamente es eso. El romanticismo es amar intensamente, pero también es sufrir intensamente. También es odiar intensamente. ¿Ok? Es un conjunto de sentimientos, no solamente es el amor. No solamente es el amor. ¿Ok? Ahora, otra cosa muy importante del romanticismo es que también va a tener amor hacia algo muy interesante, hacia tu patria, hacia el país. Hay que recordar que el romanticismo va a nacer en Alemania. A ver, Alemania tiene toda una historia como país, tiene una historia muy interesante. Tú sabes que Alemania no se ha formado una nación de la noche a la mañana. Alemania fue varios reinos, que por mucho tiempo fue Prusia, Austria, ¿ok? Fueron varios reinos que fueron unificándose poco a poco. Y hubo una época en la cual los alemanes estaban buscando su identidad, ¿no? Y hay una palabra muy interesante que dice, ¿qué es ser alemán? Esta pregunta de ¿qué es ser alemán? Se relaciona bastante con el nacionalismo. Recuerda que el romanticismo van a ser en Alemania. Alemania e Inglaterra, pero primero en Alemania. ¿Ok? Y esta idea de qué es ser alemán, ¿ok? Esta idea de qué es ser alemán, en una época donde Alemania, como te digo, ¿no? Estaba buscando una identidad. Alemania estaba buscando una identidad. Muchos estudiosos, por ahí, no sé si debes haber escuchado los hermanos Grimm, muchos estudiosos buscaron el folclore, que actualmente el folclore, te escucha folclore, piensa que es el guayno. No, no, el folclore es este conjunto de rasgos culturales que representan a una comunidad, ¿no? Las raíces de una comunidad. Y este folclore no nace en los Andes, que mucha gente piensa que el folclore nace en los Andes. No, el folclore nace, es una palabra alemana, ¿no? Que nace ahí. Porque ellos unifican Alemania, ¿no? Unifican Alemania, Prusia va a unificar, ¿no? Unifica Alemania y van a buscar su identidad mediante su historia. Van a buscar su identidad mediante su historia. Y muchos lingüistas, estudiosos, van a recopilar las leyendas que antiguamente se escuchaban y se transmitían oralmente.
en ese territorio, ¿no? De Alemania, que ahora lo están unificando, ¿no? Y uno de ellos van a ser los hermanos Grimm, ¿ok? Que los hermanos Grimm, tú debes haber escuchado, ¿no? Blancanieves, ¿has escuchado Blancanieves? La Bella Durmiente, La Cenicienta, debes haber escuchado eso, ¿sí o no? Esos cuentos. Esos son cuentos muy antiguos. Muchos piensan que Walt Disney lo creó, ¿no? Walt Disney lo copió y lo adaptó en sus dibujos animados, ¿no? Bueno, ya. Pero lo que va a hacer estos hermanos Grimm es recopilar esos cuentos, esas leyendas que estaban en Alemania, ¿ok? Y lo van a tomar como identidad, como diciendo, oye, estos son nuestros, esto es parte de nuestra cultura. Y este hecho es un rasgo muy importante del romanticismo, el nacionalismo, ¿ok? ¿Qué es ser alemán? Si tú te autodefines romántico, ¿qué es ser peruano? ¿No? Conocer, identificarte, ¿ok? Por eso que dice, ¿no? Ahora trabajando con tu material, interés por tu pasado, ¿no? Interés por tu pasado. Idealizar la naturaleza, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente. Predominio de la subjetividad. Por alguien me dijo, profe, los románticos son subjetivos. ¿Qué significa subjetivos? Que se deja llevar por las emociones, que se deja llevar por los sentimientos. ¿Qué más? Otras características muy importantes. El individualismo. Los románticos valoran mucho al individuo. Planteaban que el yo, o sea, tú, el yo creador, tu yo poético, tu yo creador, el individuo, es capaz de poder crear una obra totalmente diferente a las que se han creado antes. Porque ellos dicen que cada persona, cada individuo, tiene un mundo totalmente diferente a los demás. Porque escúchame, tú te has enamorado, ¿cierto? Yo me he enamorado. Jordan se ha enamorado. Diego se ha enamorado. Todos nos hemos enamorado, ¿cierto? Evelyn se ha enamorado. Santiago se ha enamorado. María se ha enamorado. Pero tengo una pregunta. ¿Nos hemos enamorado de la misma manera? ¿Nos hemos enamorado de la misma manera? No, ¿cierto? Cuando me terminaron lloré de repente un año. Cuando te terminaron lloraste un día. Cuando te terminaron lloraste 2 meses. Cuando te terminaron y lloraste. ¿Por qué? Porque cada persona siente diferente. Y como cada persona siente diferente, al momento que tú creas un libro, para los románticos, dice, cada individuo es un mundo totalmente diferente, tiene un mundo interior totalmente diferente, que cuando ellos van a crear algo, puede ser el mismo tema, pero la obra no va a ser la misma porque sienten diferente. Sus experiencias también son diferentes, sus expresiones son diferentes. Por eso ellos valoran mucho el individualismo. No como los neoclásicos, te dije que ellos se opusieron a los neoclásicos, ¿no? Los neoclásicos, en cambio, no, ellos no valoraban eso. Lo que hacían los neoclásicos eran todos por igual. No, no, aquí todo en literatura, todos tienen que escribir cosas educativas para mejorar la sociedad y esto que el otro. No, aquí no era que tú hagas diferente, porque no, no, aquí todo era uniforme. No apreciaban la creatividad en los neoclásicos. O sea, sí la creatividad, pero no de hacer algo diferente, ¿no? Por eso ellos se van a oponer a eso y van a valorar mucho al yo individuo. ¿Ok? Van a exaltar la libertad. Dentro de este romanticismo, de querer independizarse también, la libertad creativa, bueno, primero la libertad creativa, de poder crear lo que a ellos les plazca. Si ellos quieren hablar de suicidio, nadie le puede evitar hablar de suicidio. Si ellos quieren hablar de cuentos de terror, nadie puede obligar a que no escriban de terror. Si ellos quieren hablar del diablo, nadie le puede evitar que hablen del diablo. ¿Ok? Libertad, es una libertad que nadie los puede evitar. Por eso exaltan la libertad creadora. Que nadie te determine qué es lo que te vas a hacer. No te digo, es un movimiento adolescente, ¿no? O sea, le digo que es un movimiento, así son los adolescentes, ¿no? Todos quieren libertad y confunden la libertad con el libertinaje, lamentablemente, ¿no? Cachetadón para que estudies. Y
Va a reivindicar la creatividad y algo muy importante, la idealización. Ellos buscan lo ideal. Y lo ideal viene de la mano de la frustración. Lo ideal viene de la mano de la frustración. ¿Sabes por qué los románticos exaltan el suicidio? ¿Sabes por qué los románticos exaltan el suicidio? Y te vas a dar cuenta que en muchas obras románticas los personajes llegan a matarse, a suicidarse. Porque cuando idealizan mucho, se dan cuenta que la realidad no es como idealizan. ¿Y cuál es el escape? El suicidio. Digo que es un movimiento un poco pulpín, pero así pues, ¿no? Pero ellos valoran la idealización y cuando ven que el mundo no es como ellos quieren, ven el suicidio como un escape. Por eso es una de las obras más famosas llamado Las desventuras del joven Werther. Werther se suicida, ¿no? Un balazo en Navidad. Ahora, vamos con otro movimiento, que es la contraparte, muchachos. Que yo me voy a centrar en el que te voy a hablar en este momento. El romanticismo fue como para que entiendas y veas la diferencia con el otro que te voy a hablar, que es el realismo. Tú escuchas el nombre nomás, escuchas realismo, ya te das cuenta que es totalmente diferente, ¿no? Realista. Así como los románticos surgieron en contra, así como los románticos surgieron en contra de los neoclásicos, va a llegar un momento en que los realistas van a nacer en contra. ¿Ahora de quién van a nacer en contra de los realistas? De los que ya existían. Estos realistas van a nacer en contra de quién? De los románticos. Porque te va a decir, ¿no? Realistas, ¿no? Te van a decir, van a ser objetivos, ya no van a ser subjetivos. Te van a decir, oye, tú que estás hablando, ay, que no te hacen caso, que el mundo no es perfecto, de que te vas a suicidar, de que el sentimiento es primero. Tú que hablas de todas esas cosas, tengo una pregunta. ¿La pobreza se va a erradicar pensando en cosas imaginarias, fantasiosas? Eso te daría un realista, ¿no? ¿No? Vas a salir de la pobreza, ¿no? Vas a salir de la pobreza pensando en las flores y las mujeres bonitas. Eso te diría un realista, ¿no? ¿Qué haces? Idealizando. Tienes que ver la realidad tal como es. ¿Y qué tienes que serla? Tienes que acá, ¿no? Describirla, acá como ves en este cuadrito. Observa la realidad. Ya estoy en otro movimiento, vamos en realismo, ¿eh? Observa la realidad. ¿Por qué tengo que observar la realidad? Porque una vez que tú la observes, observa la realidad. Porque una vez que tú la observes, descríbela. Descríbela detalladamente. Observa la realidad porque una vez que tú la observes, descríbela detalladamente. Y los realistas, muchachos, en las obras realistas, normalmente las obras realistas son grandes, son amplias. Normalmente, más amplias que las románticas. ¿Por qué? Porque van a describir hecho por hecho detalladamente. No se van a perder de nada. Porque van a querer observar, primer paso es observar, describir, ¿para qué? Para denunciar. Para denunciar. O sea, el realismo se va a encargar de describir la realidad como un hecho de denunciar lo que está sucediendo, los problemas que está pasando en nuestra sociedad. Así que tú, chibolo romántico, no me sirves. No me sirves romántico. Yo quiero a ti, alguien realista, que se dé cuenta. Y denunciamos la realidad y a ver si así podemos mejorar. Porque eso es lo que importa ahora. ¿Y dónde nace el realismo? En Francia, ya no en Alemania. ¿Y van a ser en contra de qué? En contra del romanticismo, de este movimiento adolescente, como te dije, ¿no? Va a surgir aproximadamente en 1850, 1860, 70 del siglo XIX, ¿no? El realismo va a expandirse a diferentes lugares. Francia, considerado el primer realista es Stendhal. Su nombre no era Stendhal, su seudónimo es Stendhal, su verdadero nombre era Henry Bale.
Y acá hay una frase que te han puesto de Henry Bale o de Stendhal, que es el mismo. Él escribió rojo y negro. Rojo, haciendo referencia a la vestimenta del ejército francés, y negro a la sotana religiosa, ¿no? Esta lucha entre religión y monarquía. Una frase que te han colocado acá de Stendhal. La novela debe ser como un espejo colocado a lo largo de un camino. O sea que la novela tiene que ser el espejo de la vida, de la realidad, de tu mundo, ¿no? Ellos van a rechazar la fantasía. Van a darle la contra de todo el romanticismo. Así que te acuerdas que el romanticismo era subjetivo, ¿no? Es un objetivo. Entonces pregunta, si para los realistas romanticismo no va, no son subjetivos, lo contrario, son objetivos. Pregunta. ¿Qué será lo más importante para los realistas, muchachos? Ya no es el sentimiento, sino que es lo más importante, La razón. la razón, ¿no? Lo más importante va a ser la razón. ¿Ok? Del realismo va a derivarse otra corriente, que te lo comento porque de repente en algún otro examen que no sea San Marcos se puede venir, pero si vas a la Callao, Villarreal, de repente. Del realismo va a derivarse otra corriente. Se va a llamar naturalismo. Escucha, se va a llamar naturalismo. Pero tú cuando escuchas naturalismo, tú puedes decir, la naturaleza, las plantitas. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con naturaleza, pero la naturaleza del hombre. ¿Tú has escuchado por ahí una frase que dice que el hombre es malo por nacimiento? El hombre es un ser destructivo. De repente has escuchado también otra frase que dice que no, que el hombre es malo porque la condición social lo vuelve mal, por su círculo social, ¿no? Pero no, hay otros que creen que el hombre es malo por naturaleza, es un ser destructivo, aniquilador por naturaleza. Y el naturalismo plantea eso. El naturalismo, que es una vertiente del realismo, que deriva del realismo, te presenta la realidad cruda en su máxima expresión para darte a entender, no para denunciar, porque para ellos no hay solución. El hombre ya está mal de la cabeza ya. Ellos te plantean como para mostrarte que el hombre es lo peor que puede existir. ¿No? Me acuerdo que hay una batalla de freestyle que un guatemalteco se enfrenta en contra de Asesino, y Asesino se cree el diablo, ¿no? Pero el guatemalteco le dice, ¿no? Yo soy peor que Dios y el diablo, le dice el guatemalteco. Yo soy un simple ser humano. Frase sencilla, pero contundente, ¿no? Hace otra referencia que el ser humano es más destructivo que Dios y el diablo juntos, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Hay momentos en el cual el ser humano puede crear y destruir más que el Dios y el diablo juntos. Muy bien, ¿qué va a describir? El ambiente social, qué está sucediendo en la sociedad, va a describir el problema, ¿no? ¿Qué está sucediendo? El contexto histórico, ¿no? En qué época viven, conductas y vivencias del personaje. Nos vamos a ir al realismo ruso, a la madre Rusia, muchachos, ¿no? A la madre Rusia vamos a ir. Así como en política, Rusia tiene a Putin, así como en artes marciales mixtas, Rusia tiene a Khabib Nurmagomedov, en literatura, Rusia tiene a Fyodor Dostoyevsky o Fedor Dostoyevsky. También tiene varios, también tiene Mikhail Sholokhov, pero a mí es el mejor. Pero no es tan comercial. ¿Por qué? Porque es izquierda, desde la izquierda, es comunista, ¿no? Y si es comunista no vende, ¿no? Pero bueno, así que el más comercial es Fedor Dostoyevsky, ¿ok? Él no era ni comunista ni nada de esas cosas, así que por eso es el mejor, o el más comercial. Realismo ruso, no vamos a ir a Rusia, con Fyodor Dostoyevsky. Este sujeto también estaba trastocado de la cabeza. Era un ludópata. ¿Saben lo que es ludópata? Tú, bueno, que paras 6 horas en el Free Fire, Luis Nuche Free Fire. Ludópata, pero ¿no? Que no controlas y te dejas llevar por el juego.
Pero no era por los juegos, no era por los videojuegos, porque no existían en esos tiempos, sino por los juegos de azar, especialmente las cartas. Era un ludópata tremendo. Le pagaron la mitad de adelantado por escribir un libro en algo de un año, creo que si no, mi memoria no me falla, un año. Pasaron 9 meses y no había avanzado ni una hoja. Y se había acabado todo su dinero. Su mujer había muerto, se volvió un alcohólico, un mujeriego, este, y se adicto al juego. Y todo lo perdió en el juego, en mujeres, en alcohol. Totalmente mal. Está enfermo también. Faltaban 3 meses para que entregue el libro y nada, pues no tenía ni una hoja, ¿no? ¿Y qué escribió? Su enfermedad. ¿De qué escribió? El jugador. Ahí no está en esta imagen, pero una de las novelas de él es El jugador, donde él, su problema que tenía con el juego, lo convirtió en libro. Como una manera, me imagino, de desfogarse también, ¿no? Y algo muy importante que vamos a ver en El jugador y en todas sus obras, novela psicológica. ¿Qué significa? Va a ser el iniciador de la novela psicológica. Pero mira, lee bien, novela psicológica, porque te van a colocar por ahí preguntas. Es el iniciador del teatro psicológico. ¿Quién introduce personajes en el teatro? ¿Quién introduce la psicología en el teatro? Ese es Sófocles. ¿Quién introduce la psicología en el cuento? Pero aquí, ¿qué está diciendo? Novela. No confunda. Aquí eso es clave, ¿ah? Porque de repente en la pregunta te dice cuento, en la pregunta te dice obra de teatro, y ya la respuesta cambia. Profe, no, me he estafado. No, lee bien lo que está diciendo. Dice novela psicológica. Sí, ya en la novela. Y va a ser Dostoyevsky. Vamos a darnos cuenta que los personajes van a conversar con ellos mismos, los personajes van a reflexionar, se van a echar la culpa a ellos mismos, ellos se van a hablar. Vamos a conocer muy bien la personalidad y la manera de pensar de ellos, ¿no? En la obra El jugador vemos todo, ¿no? El que cuando ganas, quiero seguir jugando, quiero ganar más. Pierdes, quiero recuperar, ¿no? Quiero recuperar, ahora voy a empeñar mi casa, ¿no? Estás ahí con esas sensaciones de que tú, no, bueno, no creo que seas un ludópata, así que no creo que me entiendas. Ah, ya sé cómo, ¿no? Como cuando miras una serie, ¿no? Cuando miras una serie, pero tienes que, ¿te ha pasado eso alguna vez? Estás mirando una serie, pero tienes que estudiar o tienes que presentar una tarea. Y ya te has visto 6 capítulos. Y te faltan 4 capítulos para que acabes la primera temporada. Tienes que estudiar o terminar de ver la temporada. ¿Qué haces? Empiezas a hablar contigo mismo. Son 1 hora, 4 horitas, ya después empiezo a estudiar, ya sobrado. Te ves los 4 capítulos, acabas la primera temporada. Fue tan interesante que quieres ver la segunda temporada. No, pero primero tengo que acabar mi trabajo, acabo rápido, pero ya unas 4 horitas más y sigues viendo, ¿no? Y sin darte cuenta ya son las 3 de la mañana y no avanzas en nada de tu tarea. Ya, esas acciones que pasan en tu cabeza es ver la psicología, la manera de pensar. Eso es lo que hace Dostoyevsky. Ver cómo el personaje se frustra y nos presenta un monólogo donde el personaje presenta su frustración. ¿Ok? Y él es Dostoyevsky, el iniciador de la novela psicológica. Algunas de sus obras, acá dice, ¿no? Refleja con gran intensidad complicado mundo interior de los personajes y propone un análisis de las vivencias psicológicas de los mismos. Una de sus novelas más importantes, Humillados y Ofendidos, Los hermanos Karamazov, perdón, Demonios, y quizás la obra más estudiada de él, Crimen y Castigo. La obra más estudiada de él, Crimen y Castigo. Características de las obras de Dostoyevsky. Primera característica, va a analizar la subjetividad de los personajes, o sea, su manera de pensar. O sea, no estamos hablando acá de lo sentimental, ¿eh? Sino de la manera como ellos piensan, razonan, reaccionan. ¿Ok? Va a dar una tendencia hacia lo dramático. ¿Qué significa? Que va a haber mucho diálogo.
Cuando habla de dramático, no está hablando de, ay, de exagerar o no, de que está exagerando algo. No, no. Se está hablando de género dramático. ¿Te acuerdas del género dramático? ¿Qué tipo de obras se presenta? ¿Alguno de ustedes se acuerda del género dramático? ¿Qué tipo de obras presenta? ¿Poesía? No, no. ¿El género dramático qué tipo de obras se presenta? Novela. No. Obras de teatro. ¿Y en las obras de teatro qué hay? Guiones, diálogos. Por eso aquí te dice, es una novela, la de Dostoyevsky, él no hace obras de teatro, sino que su novela tiende a tener muchos diálogos. Por eso dice tendencia hacia lo dramático. Porque recuerda que lo dramático son las obras de teatro. En las obras de teatro solamente hay full diálogo, full diálogo. No hay mucha narración. No hay mucha narración. Pero en la obra de Dostoyevsky no es obra de teatro, pero su narrativa, ¿ok? Va a tener muchos diálogos. Muchos diálogos va a tener. Por eso te dice, el diálogo cobra importancia en su narrativa. Normalmente en la narrativa no hay poquísimos diálogos, ¿no? Más es el narrador que cuenta todo. Pero en este caso no, él está dejando hablar a los personajes. ¿Ok? Le está dejando hablar a los personajes. Es como que yo te diga, ¿no? Es, mira, yo voy a darte dos ejemplos. Escúchame, te voy a decir, ¿no? En ese momento yo la vi y cayó una lágrima. Me expresó su dolor que sentí en ese momento, lo que había pasado cuando fue al hospital y cuando vio a su madre postrada. Entonces yo la abracé fuertemente, ella agachó su cabeza y también me abrazó. En ese momento sabíamos que nunca más nos íbamos a separar. Es narrativa, full narrativa lo que te he contado. Pero ahora mira el segundo caso. En ese momento yo la vi, una lágrima que cayó de su ojo. Entonces me abrazó y me dijo, por favor, nunca me dejes. Esa vez que fui al hospital, vi a mi madre postrada en una cama. No quiero volver a estar sola. Entonces yo la abracé más fuerte y los dos pensamos en ese momento que nunca más nos íbamos a separar. En el segundo ejemplo, ¿hay un diálogo o no? Claro, cuando la chica empieza a hablar, ¿no? Ya no es narrado como el primero. El primero todo era narración. En el segundo ya le metí un diálogo. O sea que el personaje está hablando, ya no es contado. Eso vamos a encontrar en la novela de Dostoyevsky. O sea, va a haber narración, pero también diálogos. O sea, los personajes van a hablar. ¿Ok? ¿Quedó claro o vuelvo a explicar con otro ejemplo? Dale, muchachos, por favor. A ver por ahí. ¿Quedó claro, campeón? Todo claro. Ya, listo. Por ahí, chicos, si no, Evelyn nunca me habla, Andrea me ignora, Santiago también, Junior ni caso me hace. No me caso, muchachos. Ya, listo. Siguiente, preocupaciones morales y religiosas. Es algo muy importante, ¿no? Preocuparse por la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal? Reflexionar sobre ello. Solidaridad con el sufrimiento humano. ¿Por qué tenemos que sufrir nosotros? ¿Por qué no ellos? ¿Por qué es injusta la vida? ¿Por qué el que tiene la oportunidad de estudiar no estudia? Y yo que quiero estudiar, no hay ni colegios en el lugar donde estoy. O yo que quiero estudiar, no consigo un trabajo para poder pagar mis estudios, ¿no? Tengo que mantener a mis hermanitas también. Y veo a un borracho que está sufriendo por tales cosas, ¿no? Porque también lo botaron del trabajo. Te compadezco. La vida es una... te compadezco. Solidaridad con el sufrimiento humano. Yo sufro también, a la persona que sufre, que es injusto que sufre, también me solidarizo. Esta cosita lo vas a ver ahorita en la historia que voy a contar, ¿eh? Y es algo muy importante. Creo en Dios, pero también le reclamo a Dios. Seguro eso te ha pasado quizás alguna vez. Crees en Dios, pero le reclamas a Dios, ¿no? Es como que Dios, por favor, te pido que, por favor, Dios, te pido que salves a mi mamá. Y tu mamá muere. Dios, no creo, ¿por qué ya? Y reniegas con Dios. Una religiosidad atormentada. ¿Ok? Una religiosidad atormentada. Crimen y castigo. A ver, te comento, a grosso modo nomás, muchachos. A grosso modo. El protagonista va a ser Rodion. Son nombres un poco complicados, porque están en ruso.
El protagonista es Rodion Raskolnikov. Rodion Raskolnikov. Ahí dice Raskolnikov, el nombre completo es Rodion Raskolnikov. En muchas de las obras va a decir Rodia, porque es como el diminutivo, ¿no? Rodia, es de Rodion diminutivo. Raskolnikov es un estudiante, porque es un estudiante de Derecho, pero lamentablemente tiene que dejar el estudio porque no le alcanza el dinero. Tan pobres son que su hermanita menor, chiquilla de 13, 14 años, va a casarse con una persona totalmente vieja con el fin de poder pagar la renta de su casa. Entonces Raskolnikov está triste porque va a ver a su hermanita casarse, que la van a con un viejo por el simple hecho de no tener dinero. Y él se va a un bar y se encuentra con un borracho que también está sufriendo porque no tiene trabajo y que también tiene una hija, ¿ok? Y que ambos empiezan a hablar en este bar sobre las miserias del mundo y sobre qué tan injusto puede ser el mundo, ¿no? Y que lamentablemente nada puede cambiar. Y ahí nace un debate, una reflexión, una idea sobre quién puede hacer justicia en el mundo. Y sale el debate de que en la sociedad hay algunos hombres que tienen la capacidad de poder hacer justicia con sus propias manos, pero sin que quede un cargo de culpa, un cargo de conciencia. Sin que quede un cargo de culpa, un cargo de conciencia. ¿Tú has escuchado eso que dice, no? Al violador hay que matar, al violador de niños también que lo violen, que lo maten. Al asesino hay que matarlo. ¿Tú estás de acuerdo con ello? Por ejemplo, si hay un violador de niños, tiene que morir. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Alguien está de acuerdo? Si hay un asesino, también hay que asesinarlo. ¿Tú estás de acuerdo con la pena de muerte que se ha hablado mucho en campaña política? ¿Alguien de ese salón está de acuerdo con eso? Si por ahí alguien está de acuerdo, tengo una pregunta. Ya, pero tú mátalo, pues. O sea, está bien. Yo quizás te doy la razón. Ese desgraciado, ¿cómo va a violar a una niña de 8 meses de nacida, de 3 años, a la edad que sea, ¿no? Igual, ¿cómo va a ser ese desgraciado? Que se muera. Pero ahora te hago una pregunta. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a cargar en la conciencia esa muerte? No cualquiera lo podría hacer. Y en este debate, que está hablando del borracho con Raskolnikov, están hablando y dicen que la persona que tome justicia con sus propias manos y que no tenga cargo de conciencia, sabe que está haciéndolo bien, es un superhombre, ¿no? Un superhombre no por ser Superman y cosas por el no. Es un superhombre porque tiene la conciencia y la capacidad de tomar la justicia con sus propias manos y que no le pese, ¿no? Y que no le pese la conciencia, que no le destruya su estabilidad emocional. Y Raskolnikov se pone a pensar, y los dos se ponen a pensar, ¿quiénes son las, los bagres, quiénes son las porquerías, quiénes son los degradantes de la sociedad? Y se ponen a pensar en asesinos, en rateros, se ponen a pensar. Pero logran determinar que el verdadero o la verdadera lacra de la sociedad que se está aprovechando en este momento era una usurera. ¿Alguno de ustedes sabe qué es una usurera? ¿Alguno de ustedes sabe qué es una usurera? Una usurera es una prestamista que obviamente presta plata, es una prestamista que lamentablemente sus intereses son muy altos, que se aprovechan, ¿no? De la necesidad. De repente tú tienes, no sé, pues, ¿no? Una joya de familia, pero no lo quieres porque solamente lo quieres empeñar, pero te cobra demasiado alto. Y tan alto que tú no vas a poder pagar. Y al final la usurera se queda con tu reliquia, con lo más valioso que tengas. Y lo que hace es verte humillado. Lo que quiere es verte humillado. Y
ese lugar, la usurera era una tal Aliona Ivanova. Y estos borrachos empiezan a hablar y justo el borracho estaba muy mal y al bar le va a recoger su hija. Su hija se llamaba Sonia. ¿Ok? Sonia. Su hija se llamaba Sonia, del borrachito. Y él, bueno, como que tiene una cierta atracción hacia Sonia, pero como que ahí no más, ¿no? Tampoco no llega, bueno, en ese momento no llega más. Se va y Raskolnikov va con esa idea, ¿no? Va con esa idea. ¿Quién quiere saber de esto? Bueno, ahí está. Raskolnikov se va con esa idea de que hacer justicia con sus propias manos, de eliminar a la usurera. Llega a su casa, se pone a reflexionar, necesita plata. Se acuerda que hace tiempo él fue y empeñó un reloj importante y también se quedó con la prenda, empieza a renegar. Así que decide matar a la usurera. Agarra el hacha, se lo pone dentro de un abrigo, va hacia la casa de la usurera, a la casa de Aliona Ivanova, finge que va a empeñar algo y cuando la anciana la tiene frente a frente, saca el hacha que tenía dentro de su abrigo y automáticamente ¡pum!, le clava en la frente. Pero pasa algo, que Aliona empieza como a convulsionar, no se muere inmediatamente, empieza como a temblar, ¿no? Botar sangre. Y la sangre salpica la cara de Raskolnikov. Raskolnikov pensó que el asesinato iba a ser más rápido, ¿no? Golpe preciso, pero no. Él se pone nervioso y ¡plac!, le mete otro hachazo y ¡plac!, le mete otro hachazo y ¡plac!, le mete otro hachazo. Y en eso se pone nervioso, se ve de sangre y entra alguien a la casa. ¡Ah! ¿Quién es? No contaba que Aliona, la usurera, había quedado juntarse con su hermana. Su hermana había ido a visitar de Aliona. Entonces Raskolnikov voltea, ve a la hermana de la usurera y lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Acabar con los testigos, ¿no? Agarra el hacha y ¡plug!, le mete a la hermana y ¡plug!, le vuelve a meter por si acaso y ¡plug!, para que ella no reviva, ¿no? Y también mata a la hermana. Se pone nervioso, lleva todo el dinero que tenía ahí, ¿no? La usurera, ¿no? También le roba y flag, y se escapa. Y se escapa. Llega a su casa y comienza el tormento. El tormento psicológico. Supuestamente no era un superhombre. Supuestamente no iba a ser justas las cosas. Maté a la usurera, pero también maté a una inocente que no tenía nada que ver. Y supuestamente yo solamente iba a matar, pero me robé el dinero. ¿Ya que ganaba robándome el dinero? Si eso no era la finalidad. La finalidad era acabar con la lacra de la sociedad, pero no de convertirme en una de ellas. Entonces él llega a reflexionar que también era una lacra de la sociedad, que estaba mal, que no era un superhombre. Lo que era Raskolnikov era nada más y nada menos que un vulgar asesino. ¿Me entiendes? Empieza a enfermar, a alucinar, y tocan la puerta. Y más rápido. En ese momento Raskolnikov se pone nervioso, tenía todavía una mancha de sangre, se limpia, abre la puerta y hay un policía. Hay un policía. Y este policía entonces empieza a hablarle, ¿no? Saca un documento que el juez, que esto, que el otro, el juez Petrovich, y empieza a hablar y él ya piensa que se verá a la cárcel, ¿no? Casi está a punto de confesar de que él ha sido el asesino. Y eso el policía empieza a leer y dice, ¿no? Entonces, si tú no vuelves a pagar un mes más tu renta, lamentablemente el juez ha determinado que te vamos a sacar de acá. Lo que pasa es que el policía había entregar un documento haciéndole ver que si no pagaba un mes más de renta, lo iban a votar. Pero el policía no le estaba buscando porque él había matado a la usurera. No sabían todavía. Pero desde ahí el policía como que empezó a sospechar, ¿no? Oye, este tipo algo raro está sucediendo. Empezó a sospechar. Empezó a sospechar. Entonces, en ese momento, cuando Raskolnikov va al bar, se entera que el borracho había muerto y que Sonia le encuentra, la hija estaba triste. Lo que hace Raskolnikov, el dinero que había robado, le da a Sonia y para que le den un verdadero sepulcro a su padre.
Sonia y Raskolnikov empiezan a andar, empiezan a contarse todo, empiezan a tener como una relación de pareja, ¿ok? Pero llega un momento en el cual Raskolnikov se entera que a un cartero que había llegado justo después que Raskolnikov había matado a las dos mujeres, el cartero va y ve la escena y la policía le echó la culpa al cartero. Y al cartero lo habían llevado a Siberia, que es como un lugar de concentración que enviaban a los delincuentes, ¿ok? A hacer trabajos forzosos. Y el cartero, a tantos golpes que le habían metido, tuvo que confesar que él había sido, a pesar de que él no había sido. Esto hace que él se sienta peor todavía y le confiesa a Sonia, a la chica con la que estaba saliendo, a la hija del borracho, ¿ok? Que él había sido el asesino. Sonia agradece que le haya contado, Sonia le dice que se entregue, que es lo correcto, pero Sonia también le confiesa algo. ¿Qué le confiesa Sonia? Sonia le confiesa que ella también había hecho algo malo. Recuerda, Sonia también necesitaba dinero, ¿no? Su padre había muerto. ¿Qué es lo que hace Sonia? Sonia le dice, yo soy o he sido o soy prostituta. Yo estaba vendiendo mi cuerpo para poder también solventar mis gastos. Ambos se perdonan y se entrega, bueno, él se entrega a la policía, lo mandan a Siberia y Sonia lo acompaña. Sonia lo acompaña. Tema principal, conflicto ético entre una moral cristiana humanitaria y una moral intelectual antihumanitaria. Claro, pues mira, es un conflicto, ¿no? Por ejemplo, yo te hice hace un momento, te hice una pregunta, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo de que esos violadores, asesinos, los maten? Yo te acuerdo que estoy seguro que muchos de ustedes se han puesto a pensar, sí, que lo maten, pero no, está mal. La violencia hace más violencia. No, Dios es el único que puede decidir sobre estas cosas. Te apuesto que algunos de ustedes ha pensado así, ¿o no? ¿Ni uno de ustedes ha pensado así? Ahí es donde dos éticas hay un conflicto, en la creencia de Dios que tú tienes y la parte racional, ¿no? Que es más práctica, ¿no? Y esto vemos aquí también, ¿no? Lo que está bien según Dios, según mi religión, según mis creencias, según mi fe, y lo que está bien según mi cerebro, según mi razón. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta. Muy bien, chicos. Continuamos. Otros temas, el amor como factor de regeneración moral, ¿no? Sonia regenerándolo, ¿no? La culpa que atormenta a Raskolnikov, ¿no? La conciencia. La pobreza y los problemas sociales. Otros temas, ¿no? Un pequeño comentario. Es una novela extensa y compleja. En el nivel superficial del relato encontramos la trama policial, el asesinato, la investigación y la sanción social. O sea, eso es como que la trama superficial, ¿no? Como que la trama, pero no es la más importante. Lo que es importante es lo interno, ver cómo es el conflicto de Raskolnikov de hacer las cosas bien y al final las termina haciendo mal, las complica peor todavía, ¿no? Eso es lo importante, encontrar el conflicto interno ético y psicológico, saber lo que estás haciendo, si está bien o está mal. Una mujer tiene dos hijos, su marido le dejó, lamentablemente no consigue trabajo, se prostituye, ¿está mal? ¿Está mal que esta mujer se prostituya para que dé de comer a sus hijos? ¿Qué opinas? ¿O es peor que no trabaje y que se mueran sus hijos de hambre? Por ahí te hago pensar, ¿no? Por ahí te hago pensar. Uy, se me lagió. Chicos, ¿se me están escuchando? Porque no veo la pantalla. Sí, profesor. ¿Se escucha? Perfecto. A ver, un segundo, se me lagió.
Bueno, si se me sigue escuchando, te sigo hablando, ¿no? Ya, estas cositas que te digo que de repente son crudas, pero recuerda, la realidad es cruda, ¿no? Que nosotros vivamos en una burbuja y pensamos que solamente mi vida y no, hay muchas cosas, ¿no? Si no me crees, pregúntale a tu papá, tu mamá, ¿no? ¿Cuántas cosas ha tenido que pasar? O a tus abuelos, ¿cuántas cosas han hecho que han tenido que hacer para que tú estés bien, para que sus hijos estén bien? ¿Cuántas humillaciones en el trabajo, tantos gritos, tantas cosas que suceden y a veces nosotros no nos damos cuenta, y no lo valoramos y solamente pedimos, ¿no? Y hay que darnos cuenta de esas cosas realistas, por eso estamos en el tema del realismo, ¿no? Estamos en el tema del realismo. Ya no se le escucha, profesor. Profe.